Buenos días, doctor. Mi nombre es Luis Enrique Pinoza Córdoba. En el presente video hablaremos acerca del trabajo final de gestión pública, la cual va a abarcar los aspectos ya sea penal, civil y gestión pública, unificándolos. Bueno, básicamente esta investigación se ha centrado o busca darle importancia a la contaminación ambiental causada por la empresa Repsol el pasado 15 de enero del 2022, la cual, desencadenó una alteración gravísima en el ecosistema, ya que afectó a la flora y fauna marina. Bueno, en primer lugar, dirigiéndonos ya al punto del derecho penal, pues el objetivo en sí de esta investigación es profundizar la relación entre la tipificación que existe en el Código Penal con los referente a los delitos ambientales con la contaminación producida. Con respecto al derecho civil, pues analizaremos y abordaremos si la indemnización por daños ambientales tiene una proporción con la contaminación efectuada por la empresa Repsol. Y con respecto a la gestión pública, pues es importante determinar si dichas entidades del Estado han puesto las multas adecuadas o suficientes para de alguna manera resarcir el daño ambiental ocurrido. Bueno, yéndonos ya al punto de la identificación del problema como tal, básicamente nos remontamos nuevamente al 15 de enero de 2022, en el cual se registra por primera vez el vertido de petróleo en las playas de Ventanilla, Callao, ¿no? Básicamente, este, ese traslado de crudo de petróleo debió hacerse una descarga en la refinería de la Pampilla, pero por problemas de un sismo en alta mar no se pudo. Entonces, esta empresa, pues, de alguna manera, el problema radica en sí en que ellos declararon que hubo un vertido de crudo muy reducido, cuando al final, después de unos días, el Ministerio del Ambiente, de la mano con UEFA, pudieron comprobar que fueron casi 12.000 barriles de crudo, y es por ello que se contaminaron más de 27 playas aledañas, incluyendo áreas protegidas, ¿no? Islas Guaneras, Islones, referente a eso. Respecto al punto del problema de investigación, básicamente, respecto al punto del derecho penal, se busca de una manera de impulsar que se adecúen los delitos ambientales tipificados en el Código Penal para que reflejen de una manera efectiva la realidad de nuestro país respecto a derechos ambientales, a la contaminación ambiental. Hablando ya del problema de investigación como tal, el derecho penal en este caso busca de alguna manera impulsar la adecuación de los delitos ambientales tipificados en nuestro Código Penal, de alguna manera que reflejen de manera efectiva la realidad de nuestro territorio peruano, ¿no?, respecto a delitos de contaminación ambiental. Además, por otro lado, en el ámbito del derecho civil, pues se presenta, si bien es cierto, una demanda por daños y perjuicios contra Repsol por el hecho de indemnizar a los trabajadores de la zona, digamos que se dedicaban a trabajar con los recursos marinos, ya sea pescadores artesanales, ya sea restaurantes y los mismos vecinos que de alguna manera lucraban con el acceso al mar y los cuales se vieron privados debido a la contaminación ocurrida el 15 de enero. Y por último, hablando de la gestión pública, la entidad más importante del Ministerio del Medio Ambiente en este caso es UEFA, la cual tiene la responsabilidad de imponer sanciones a través de multas administrativas relacionadas con los daños ambientales. Para ello también se va a hablar de Cernar y Osinarmin. Por otro lado, respecto a las preguntas generales en el ámbito del derecho penal, hemos tenido a bien determinarla de la siguiente manera: como la tipificación de delitos ambientales del Código Penal protege el medio ambiente en el Perú. Hablamos de los artículos 304 y 305 como tal del Código Penal.
Con respecto a la pregunta de derecho civil, hemos planteado la siguiente, la cual dice: ¿cómo se conoce si la indemnización es proporcional con los daños ocasionados al medio ambiente? Respecto a la gestión pública, hemos decidido a bien poner la siguiente pregunta, que es: ¿cómo las multas administrativas resarcen el daño ambiental ocurrido? Hablando ya de los objetivos generales respecto al derecho penal, bueno, el objetivo básicamente de esta investigación es conocer si la tipificación de los delitos ambientales genera una protección del medio ambiente en el territorio peruano. Básicamente es saber si es proporcional, ¿no? La pena con la relacionado al daño ocasionado al medio ambiente por parte de un tercero en este caso. Hablando ya del derecho civil, el objetivo general de esta investigación básicamente es conocer si la indemnización que se genera por los daños y perjuicios de la empresa Repsol en la costa peruana tiene proporcionalidad. De alguna manera, es decir, si esta indemnización es justa para las personas afectadas, ya que no podrán trabajar con los recursos marinos por bastante tiempo. Y créeme que ya basta. Hablando ya de los objetivos generales respecto al derecho penal, el objetivo de esta investigación básicamente es conocer si la tipificación de estos delitos ambientales en el Código Penal genera una protección del medio ambiente de manera efectiva, ¿no? Es de alguna manera saber si la proporcionalidad de la pena tiene relación con el daño ocurrido o realizado hacia el medio ambiente por parte de un tercero, básicamente. Hablando ya de los objetivos generales, respecto al derecho penal, básicamente el objetivo radica en conocer si la tipificación de los delitos ambientales genera una protección del medio ambiente en el territorio peruano de manera adecuada. Es decir, que si existe una proporcionalidad entre la pena con el daño realizado al medio ambiente por parte de un tercero. Respecto al derecho civil, bueno, el objetivo general de esta investigación es conocer si la indemnización generada por los daños ocasionados por la empresa Repsol en la costa peruana de Ventanilla tiene de alguna manera proporcionalidad. Es decir, si dicha indemnización es justa para las personas afectadas que de alguna manera no van a poder trabajar durante mucho tiempo a partir del 15 de enero de 2022. Respecto a gestión pública, bueno, el objetivo general de la gestión pública, basándose en esta investigación, es conocer si las multas administrativas ya dadas por UEFA o Sinermin, Cernart, de alguna manera pueden resarcir el daño ambiental ocasionado por la empresa Repsol. Es decir, si estas multas de alguna manera ayudan a disminuir el daño ambiental en la zona afectada. O sea, si estas multas y estos millones que se han cobrado de alguna manera han sido, digamos, invertidos digamos, en resarcir ese daño, ya sea en limpieza de crudo o de otra forma, ¿no? Centrándonos ya en el derecho penal, hablaremos acerca de los artículos 304 y 305 del Código Penal. El 304 que habla de la contaminación del ambiente y el 305 que es de las formas agravadas como tal. Básicamente, este artículo 304 nos habla de la contaminación ambiental y en el caso específico sobre vertimientos de agua, en el agua, ¿no? De hidrocarburos, causando daño grave al medio ambiente. Bueno, este mismo artículo de alguna manera nos habla o nos menciona que si la gente actúa por culpa, la pena sería menor. Respecto al derecho comparado como tal en el derecho penal, he tenido a bien centrarme en el derecho penal de Colombia, el cual habla de la contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, el cual se encuentra en su legislación penal en el artículo 334A, que de alguna manera dice así: al que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos del agua, suelo, subsuelo o atmósfera con ocasión o la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación,
transporte de la actividad minera o de hidrocarburos incurrirá en prisión de 5 a 10 años y 30.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Básicamente he tenido a bien tomar la legislación penal colombiana y compararla con la peruana, ya que de alguna manera este código tiene un apartado especial para minería e hidrocarburos y sus penas son más altas, cosa que no pasa con el código penal peruano, que de alguna manera ha mezclado todo, ¿no?, en solamente contaminación ambiental. Eso da de notar de que de alguna manera Colombia tiene una preocupación mayor respecto a los delitos medioambientales a comparación que Perú, ¿no? Por otro lado, hablando del derecho civil, básicamente nos centraremos en la indemnización de daño por dolo o culpa, el cual nos dirigiremos al artículo 1969, el cual dice: aquel que por dolo o culpa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Bueno, en nuestra investigación la empresa Repsol causa daño por culpa, es decir, que no tuvo la intención de contaminar pues las playas, ¿no? Pero de alguna manera eso no quita que tenga la responsabilidad de indemnizar a los afectados, ya que fueron muchísimos. La responsabilidad por riesgo nos explica que si hay trabajos que requieren de una actividad peligrosa y por dolo o culpa generamos un daño, estamos obligados a indemnizar. Básicamente el trabajar con hidrocarburos, el trabajar con sustancias contaminantes como es el petróleo crudo, se considera una actividad peligrosa, ya que sabemos que si se vierte cierto contenido de este producto va a generar una contaminación masiva, ¿no? Es por eso que la responsabilidad por riesgo en nuestra tipificación se encuentra contenida en el artículo 1970, el cual dice que aquel que mediante por bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad peligrosa o riesgosa causa daño a otro está obligado a repararlo. Ya adecuando este artículo al caso de Repsol, pues claramente, como mencioné hace segundos atrás, Repsol claramente tiene una actividad riesgosa y por lo tanto es negligente al actuar porque de alguna manera encubrió el informe. Primero dijo que eran pocos barriles los derramados y al final resultó que eran casi 12.000. Entonces su actuar produjo un mayor daño ambiental, ¿no? Es por eso que nosotros creemos que la culpa de Repsol se da por la responsabilidad por riesgo. El daño moral pues trata de indemnizar a una persona que sufrió una desgracia por ese evento que pudo generar traumas, y por ello que la cuantificación tiene que ser acorde a la eventualidad sufrida. Básicamente el daño moral hacemos referencia en este caso a los ciudadanos afectados directamente por dicho derrame, que de alguna manera se vieron privados con su derecho al trabajo, el derecho a la salud, básicamente. Asimismo, este caso tiene la base jurisprudencial tomada en un caso bien famoso que es de la minera Yanacocha, el cual fue en Cajamarca. Entonces hubo un derrame de mercurio cuando la empresa Ramsa transportaba el mercurio con destino a Lima, ¿no? Entonces básicamente el camión se volcó y mucho de este contaminante fue a parar a los bolsillos, bocas, cuerpos. O sea, básicamente los pobladores tuvieron contacto directo con dicho contaminante, ¿no? Obviamente ellos desconocían las consecuencias que podía causar dicho contacto con el contaminante. Entonces, irónicamente, la Corte Suprema falló a favor de las personas. Ahondando más ya en el tema,
tenemos la base jurisprudencial referente a sobre vertimientos contaminantes a la minera Yanacocha, el cual produjo un derrame de mercurio en Cajamarca, ¿no? Cuando la empresa Ramsa transportaba mercurio con destino a Lima y pasaba por las localidades de La Caldera, El Tingo y San Sebastián, y contaminó eh, debido al derrame, pues muchos de los pobladores por desconocimiento se acercaron y tuvieron contacto directo con el mercurio. Entonces, los vecinos de la localidad demandaron por daños y perjuicios en materia de responsabilidad extracontractual. Por suerte, la Corte Suprema falló a favor de las personas afectadas debido a esta contaminación directa por mercurio. Y por último, hablando ya de la gestión pública, hablaremos centralmente de UEFA, en su artículo 4, el cual habla de las infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales. Básicamente se sustentan en dos incisos. Uno, que es no establecer o implementar mecanismos de difusión o alerta temprana a la población aledaña frente a derrames, incendios y otros incidentes ocasionados por agentes humanos o naturales. La segunda, que es no adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que genere un impacto ambiental negativo. Básicamente se basan en esos dos, inciso A, inciso B, para de alguna manera determinar las multas, ¿no? Y como vemos, pues aquí UEFA, mediante la resolución del Consejo Directivo número 0034-2021 UEFA/CD, nos indica que las infracciones referidas a las emergencias ambientales y las sanciones que se pueden llegar si hay infracción a la norma. En este caso, la empresa Repsol pues no estableció mecanismos de difusión ante la emergencia del derrame y no alertó a la población del derrame de crudo. También no ejecutó adecuadamente el plan de aplicación de primera respuesta. Digamos que esta omisión sí se considera una infracción muy grave. Digamos que esta parte normativa de UEFA pues nos da luces o nos enseña la importancia de la difusión, la comunicación y la aplicación de acción frente a una emergencia como tal, no una emergencia tan grande como el derrame de petróleo que afectó flora y fauna marina. Respecto de Ocinermin, básicamente se centra en la tipificación de infracciones y escalas de multas y sanciones de hidrocarburos por incumplir con las obligaciones contenidas en los instrumentos de gestión de seguridad, incumplir con las obligaciones contenidas en el estudio de riesgos, incumplir con las obligaciones contenidas en el plan de contingencias. La resolución del Consejo Directivo número 231-2012-OS-SD de Ocinermin, pues de alguna manera nos da luces sobre las sanciones en el rubro de hidrocarburos, la cual le dan a Repsol. En este caso es sobre el plan de contingencia que no aplicó a la hora del derrame, ¿no? Por otra parte, cabe resaltar que esta normativa es importante para la entidad pública, puesto que la sanción de incumplimiento del estudio de riesgos es una cantidad considerable. Hablamos de mínimamente 44.000 UITs. Y por último, al hablar de CERNAR, pues nos centraremos en su artículo 40, que de alguna manera nos da luces sobre los criterios de determinación de sanciones. La determinación de sanciones se basa en 11 numerales. Principalmente quiero mencionar las 5 primeras. La primera, que es la gravedad del daño causado al área natural protegida. En este caso, parte del derrame de hidrocarburos afectó islas baneras e islas protegidas. En el segundo, el perjuicio económico causado al Estado, que es bastante, porque de alguna manera muchas de las empresas que trabajaban aledañamente cesaron sus actividades. La reincidencia, la reiteración y la continuidad en la comisión de la infracción. Cabe resaltar, como yo mencioné en mi exposición anterior de gestión pública, la cual hago además, no es la primera vez
que sucede un hecho contaminante o de esta índole a Repsol, ya que desde el 2002 al 2010 lleva más de 50 investigaciones abiertas, algunas archivadas ya, pero por temas de contaminación ambiental. Bueno, 4. A la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Básicamente, aquí da mucho que pensar, ¿no? Ya que si bien existe en las empresas un plan de contingencia, al no aplicarlo, como que deja un vacío, ¿no? En que si tuvo intención o no de hacerlo. Inicialmente se dice que no, ¿no? Que fue solamente culpa. Importancia del hábitat afectado. Aquí básicamente Cernar entra porque afectó el hábitat de Islas Guaneras y digamos parte del mar protegido. Además también tenemos infracciones relacionadas a la flora y fauna silvestre y al recurso del paisaje, ¿no? Básicamente aquí entra actuar MINAMP. En su artículo 40 nos indica que los criterios para determinación de sanciones si se vulnera una área protegida del Estado. También es importante mencionar las infracciones relacionadas con la afectación de flora y fauna silvestre, donde la empresa Repsol pues dañó y vulneró. Para ello voy a hacer una comparativa muy importante en derecho comparado sobre la SMA, la Superintendencia del Medio Ambiente. En su artículo 40, el cual dice que para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponde aplicar se consideran las siguientes circunstancias. La importancia del daño causado, del peligro ocasionado, el número de personas cuya salud pudo verse afectada por la infracción, el beneficio económico obtenido por motivo de infracción, la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción o omisión constitutiva de la misma, la conducta anterior del infractor. Básicamente menciono la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile porque de alguna manera quiero resaltar la autonomía que le da la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿no? Es decir, que ellos tienen un presupuesto asignado y con ello una mejor fiscalización y también un mejor recurso humano que vele por el medio ambiente, ¿no? Bueno, en nuestro país UEFA, si bien es cierto, es el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, no tiene un presupuesto independiente como tal, ¿no? Ya que de alguna manera depende directamente de la asignación del presupuesto del Ministerio del Ambiente. Y es por eso que creo no puede, digamos, ejecutar adecuadamente las medidas de protección frente a casos de delitos de medio ambiente, ¿no? Bueno, ya finalizando hablaré de las conclusiones. Bueno, respecto al derecho penal, pues se concluye que el artículo 304, el cual hace referencia a la contaminación ambiental en nuestro país, pues tiene un contenido muy amplio, ¿no? De situaciones donde se puede tipificar la conducta de la gente, incluso los vertidos en el suelo o subsuelo, pero consideramos que el rubro de hidrocarburos tenga de alguna manera un apartado propio, como lo hace el Código Penal colombiano, para de alguna manera buscar que las penas sean mayores y que de alguna manera se disminuya la responsabilidad en este aspecto de delitos. Por otro lado, hablando ya de las conclusiones del derecho civil, pues que si bien es cierto no hay un daño emergente en este caso, ¿no? Lo que sí vemos es un lucro cesante y daño moral. Digamos, esta cuantificación debe ser proporcional al daño por la empresa Repsol y creemos que los 4.500 millones de dólares de multa son justas para las 700.000 personas afectadas por este hecho contaminante. Por último, la gestión pública, bueno, se concluye que el cobro de multas impuestas, ya sea por UEFA, por Sinermin, por Cernap, de alguna manera no están directamente destinadas a atender los desastres ambientales causados por determinadas infracciones, sino que netamente van al tesoro público. Es decir, que
que debería haber, digamos, un fondo especial en donde se depositen estas multas cobradas por entidades, por organismos debido a delitos ambientales, para que sean utilizadas para el mismo fin, para resarcir el daño ocasionado por las empresas. De alguna manera para hacer la limpieza del crudo que quizás esté faltando, aunque Repsol ya ha destinado fondos para hacer eso. Pero considero que las multas, las millonarias multas del Estado a las empresas como tal deberían ser utilizadas para de alguna manera ayudar a la recuperación de la flora y fauna marina. Bueno, por último tenemos las recomendaciones. Básicamente se recomienda una verificación del Código Penal respecto a los delitos medioambientales, ya que de alguna manera puedan tipificarse de forma más adecuada, buscando así la actuación rápida y oportuna para disminuir el riesgo de contaminación ambiental, ¿no? Ya que básicamente el bien jurídico vital para la subsistencia del ser humano es el medio ambiente. Por otro lado, se recomienda en materia civil que el contrato firmado por el Estado peruano para la concesión de la Pampilla en la empresa Repsol debe tener una cláusula especial, ¿no? Para que cuando este tipo de daños ambientales, si no la tiene, una responsabilidad del Estado al saber que la extracción de crudo es una actividad riesgosa. Básicamente así. Por última recomendación respecto a la acción pública, pues mencionamos que los instrumentos de gestión medioambiental deben ser actualizados y ser aplicados en políticas públicas con el fin de disminuir el daño ambiental generado por las empresas. Asimismo, al dirigirme o mencionar políticas públicas, tiene que ver mucho con el tema de concientización de la sociedad respecto a la importancia del medio ambiente como tal. Bueno, doctor, eso sería todo. Mucho gusto, nos vemos.